estar de vuelta con ustedes, hermanos, y volverlos a ver esta semana en esta serie que hemos titulado Perspectiva. Y si es tu primera vez en la iglesia, sé bienvenido. Espero que te puedas sentirte como en casa, de verdad. Nos encanta tener personas nuevas en nuestra iglesia, y si es tu primera vez aquí, por favor, siéntete como en casa. Estoy seguro que Dios tiene algo para ti en esta mañana. Y déjame contarte, si no estuviste el domingo pasado, lo que estamos haciendo durante estas semanas. El domingo pasado arrancamos esta serie y lo que estamos haciendo es sumergirnos en el libro de Filipenses. Y la idea es que podamos sacar algunos puntos notables o destacables de esta porción bíblica, de este libro que tenemos en la Biblia. Y la idea es de que a través de la palabra de Dios tú y yo podamos tener una perspectiva muy, muy distinta acerca de cómo vivir la vida. Y esta es mi idea, el hecho de lo bien que se siente cuando tienes un cambio de perspectiva. Al menos no sé para ti, pero para mí es algo muy interesante cuando tengo este cambio de mentalidad. Te doy solamente para comunicarte lo que quiero decirte. Te daré algunos ejemplos. Quienes me conocen, si tienes tiempo en la iglesia, sabes que prácticamente crecí en esta iglesia desde que tenía 3 años. Mis papás llegaron a este lugar y prácticamente aquí pasé toda mi vida. Y entonces, sabes, por muchos años, por mucho tiempo, creí que mi relación con Dios se basaba en lo que yo hacía. Es decir, si me portaba bien, Dios estaba contento. Y muchas veces así lo interpretaba, ¿no? Si te portas bien, Dios va a estar contento contigo. Si vienes a la iglesia, te va a ir bien porque estás haciendo algo. Y por mucho tiempo pensé que mi relación con Dios se basaba en lo que yo hacía. Y entonces cuando me portaba mal y contaba mentiras o hacía algo realmente malo, Dios se enojaba conmigo. Y entonces, ¿sabes? Hasta hace algunos años, no hace muchos años, entendí algo. Entendí que, ¿sabes? Dios no me ama o Dios no me acepta por lo que yo hago. Me ama por lo que yo soy. Eso trajo un cambio de mentalidad tremendo en mi vida. Y, ¿sabes? Ahora me siento mucho más libre para amar y seguir a Jesucristo como nunca. Y entonces, ¿sabes? Cuando lo pienso, tuve este cambio de mentalidad otra vez de cómo entender que mi relación con Dios no se basaba en lo que yo hacía. Y tal vez tú estés luchando con eso, y déjame animarte y decirte, no se trata de lo que tú haces. Dios no se basa en que si te portas bien o te portas mal. Créeme, Dios te ama por lo que tú eres. Y eso abrió mi vida a una relación mucho más íntima y más cercana con Dios, un cambio de mentalidad tremendo. Y así en diferentes áreas Dios ha ido cambiando mis formas de pensar. Te doy otro ejemplo. ¿Sabes? Por mucho tiempo también pensé que el éxito en la vida consistía en lograr cosas, en alcanzar cosas, en conquistar asuntos, en tener una muy buena cuenta en el banco. Consideré que el éxito en la vida se debía precisamente a esa influencia, ese poder que pudieras tener. Y estando en una cumbre global de liderazgo, en alguna ocasión, este autor, John Maxwell, dio una definición de éxito. Y eso cambió mi mentalidad en cuanto consideraba que era el éxito en la vida. Y John Maxwell definió así el éxito. Él dijo: el éxito es cuando quienes mejor te conocen te quieren y respetan más. Y eso cambió mi mentalidad en cuanto al éxito. Porque, ¿sabes? El éxito no es tanto lo que haces otra vez. No se trata de cuánto logras, de cuánto posees, de cuánto poder tienes, sino de quién eres en verdad. Y todo se centra entonces en hacer las cosas correctas. Porque al final, estoy consciente de esto y me encanta pensar que el éxito es que cuando las personas que mejor te conocen te quieren y te respetan más, ese es el éxito en la vida. Para mí se traduce en que, ¿sabes? Mi éxito es que las personas más cercanas a mí, que más me conocen, mi esposa, mientras cuente con su respeto y su amor para mí, ¿sabes? Tendré éxito en la vida.
¿De qué valdría tener un gran ministerio, una gran cuenta en el banco si no tengo su respeto ni su cariño? ¿De qué valdría si mis hijas no me aman, pero yo soy un gran pastor allá afuera? ¿De qué serviría esa clase de éxito? Y entonces, ¿sabes? Eso cambió mi forma de ver la vida y lo que persigo y lo que se trata el éxito en mí. Y otra vez, ahora mi vida se basa en esto. El éxito que quiero alcanzar es que la gente a mi alrededor, quienes más me conocen, quien conoce lo que realmente soy, me quieran y me respeten más cada vez. Y así es de lo que te quiero hablar. De tener estos cambios de pensamiento, de permitir que la palabra de Dios nos lleve a tener una forma distinta de pensar. Y me parece que la carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Filipos trata de eso, de un cambio de mentalidad, de un cambio de perspectiva. Y entonces hoy quiero que nuevamente entremos en esta carta. Y si no estuviste el domingo pasado, si te perdiste el mensaje del domingo pasado, déjame darte un repaso del contexto de esta carta. En realidad es una carta de gratitud. El apóstol Pablo ha escrito esta carta a una iglesia que se encuentra en una ciudad llamada Filipos, y por eso son los filipenses. Y entonces el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia que él mismo fundó. Él es un apóstol, él es un discípulo y va y planta una iglesia en esta ciudad. Y entonces en el año 52 después de Cristo, el apóstol funda esta iglesia. Y años después, esta iglesia le hace una muestra de cariño extraordinaria, le envía un regalo muy generoso, manda una ofrenda en medio del ministerio del apóstol. Y la carta que tú tienes hoy en tus manos, que está impresa en tu Biblia o que tienes en tu celular, es esta carta de gratitud del apóstol para esta iglesia en Filipos. Y entonces es interesante porque el apóstol habla con mucho cariño, con mucha gratitud por lo que los filipenses han hecho para él. Pero envuelto en estas muestras de cariño hay grandes enseñanzas. Y algo destacable es que si tú lees toda la carta, que es muy corta, son 4 capítulos nada más, encontrarás que al menos hay 16 referencias hacia la mente. Y la carta habla mucho de lo trascendente, de cómo tú y yo pensamos, de lo que tú y yo actuamos, de cómo hacemos las cosas en base a lo que pensamos. Y precisamente es lo que hoy quiero llevarte a considerar. Y si tienes tu Biblia, allí en el capítulo 2 de la carta a los filipenses, te voy a invitar a que veas los primeros 2 versículos y que hoy hablemos precisamente de lo trascendente que es este cambio de pensamiento en la vida. Comienza diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y déjame, me detengo aquí para explicarte algo. El apóstol está abriendo el tema con estas palabras y evidentemente hay una división en medio de la iglesia. Hay estas situaciones complicadas en la iglesia. Y entonces el apóstol quiere animar a la iglesia. Le está diciendo: quiero que piensen en lo mismo. Quiero que tengan un mismo sentir. Y cuando el apóstol habla de este mismo sentir, ¿sabes? Está hablando de que tengan un mismo pensamiento, que tengan una misma idea sobre algo, que piensen en lo mismo. Y déjame otra vez enfatizar un poco este punto. Cuando el apóstol dice: quiero que sientan lo mismo, quiero que piensen lo mismo. Esto se vuelve importante porque, ¿sabes? Lo que tú y yo pensamos, nuestros pensamientos se vuelven realmente importantes. Y hasta que no estudié esta carta con esta idea, con este enfoque de un cambio de mentalidad, de un cambio de perspectiva, me di cuenta que la Biblia está llena de esta
mensaje, de esta idea, lo importante que son nuestros pensamientos. Por lo general, no le doy mucha importancia a mis pensamientos, pero la Biblia está llena de esta instrucción. Cuida tus pensamientos se vuelven muy importantes. Mira, por darte algunos ejemplos, Santiago dice que un hombre de doble mente, un hombre de doble ánimo, dicen algunas versiones. Dice, un hombre de doble mente es inestable en todo lo que hace. Es decir, una persona que tiene un pensamiento dividido no va a hacer nada en la vida. Pablo, el apóstol que escribe esta carta, le está diciendo precisamente eso a los filipenses. Quiero que tengan una misma mentalidad, que piensen en lo mismo. En alguna ocasión el apóstol le dijo a los romanos, le dijo, no se conformen, no se hagan a los patrones de este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Y el apóstol otra vez pone el énfasis en lo importante que es nuestros pensamientos. Renueven sus pensamientos, renueva tu mente. Y el apóstol les decía a los romanos, porque entonces cuando renuevas tus pensamientos, vas a poder probar y vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, que es una voluntad que es perfecta. El mismo apóstol en alguna ocasión le dijo a los corintios, que nuestros pensamientos, le digo, que sus pensamientos sean cautivos a la obediencia a Cristo. Es decir, toma tus pensamientos y somételos bajo el señorío de Jesús. Otra vez, lo importante de nuestros pensamientos. Sabes, en esta misma carta el apóstol en algún momento les dijo que pensaran en lo siguiente. Dijo, en todo lo que es noble, en lo que es puro, en lo que es justo, en lo que es hermoso y admirable. Dijo, si hay algo excelente o digno de excelencia, si hay algo bueno, piensa en estas cosas. Y la Biblia está llena de eso. Si revisas un libro como Proverbios dice que como un hombre piensa en su corazón, así es. Y este es mi punto, ¿sabes? Me parece que como piensas determina en quién te conviertes. Por eso se vuelve tan importante nuestros pensamientos. Y otra vez, pareciera que hay una desconexión espiritual con nuestros pensamientos, pero no es así. La verdad es de que como tú y yo pensamos, lo que está en nuestra mente va a determinar eventualmente en quién nos convertimos. Y entonces, ahora esto se vuelve importante para mí porque cuando vimos la semana pasada el primer capítulo, veías a un apóstol Pablo que todo giraba en torno a Jesús, al punto que él llegó a decir que para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia. Y es este mismo apóstol que nos está diciendo, oye, se vuelve importante lo que pienses. Se vuelve importante lo que hay en tus pensamientos. Y la invitación del apóstol es, piensen como Cristo. Piensa como Cristo. Y este es mi punto. Lo que quiero llevarte en la palabra de Dios durante este pasaje es a esto. ¿Por qué se vuelve tan importante que pensemos como pensó Jesús? Bueno, se vuelve importante porque, mira, cuando veo la vida de Jesús, me queda bien claro que yo nunca podría vivir como Él. Nunca podría ser como Jesús, nunca podría ser tan lleno de amor como Jesús fue. Créeme, yo no podría amar a mis enemigos. Jesús sí. Yo no podría ser tan generoso como Jesús fue. No podría llegar a ser tan lleno de gracia y misericordia como lo fue Jesús. Y mucho menos podría llegar a ser como Jesús vivió, como Él fue, de tal modo que agradó a Dios Padre de una manera extraordinaria. Y entonces, ¿sabes? Este es mi punto. Mi punto es que si piensas como Jesús pensó, podremos vivir como Jesús vivió. Es un juego de palabras, pero si te conviertes en lo que piensas, si eventualmente te vas a convertir en lo que son tus pensamientos, tiene sentido el mensaje del apóstol es, entonces piensa como Jesús para que te vuelvas como Jesús. ¿Ven la lógica? ¿O lo estoy confundiendo más? ¿Sí? Si llegas a hacer lo que tú piensas, entonces vale la pena considerar como quien pienso. La gran pregunta que surgía era, bueno, ¿y cómo pensó Jesús?
¿Qué era lo que pensaba Jesús? ¿Qué era lo que había en la mente y en el corazón de Jesús? ¿Qué era lo que llenaba su mente? Me parece que Jesús, lo que pensó Jesús todo el tiempo, el pensamiento que entiendo en medio del ministerio de Jesús, lo que había en su mente era complacer a Dios, llamar a las personas. Era algo que siempre estaba en su mente. En alguna ocasión lo llegaron a poner en una posición difícil, porque alguien llegó de la nada, sin preparación, sin contexto, y simplemente preguntó: a ver, Jesús, dinos, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden más importante? ¿Cómo resumirías el punto de decir que toda la ley se concentra en algo? Mira, uno diría, Él es Jesús, era una pregunta fácil, pero la verdad es que no. Y Jesús tuvo que responder en el momento. Otra vez, simplemente manifestó lo que había en su corazón. Y sabes, la respuesta de Jesús fue: sabes, lo más importante es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego añadió: y a tu prójimo como a ti mismo. Varias situaciones como estas demuestran que Jesús se centraba en complacer a Dios y amar a la gente. Entonces, sabes, si pensamos como Jesús, en realidad tú y yo pudiéramos vivir como Jesús. Y los siguientes versículos me parece que tienen que ver con esto. Mira este corazón de Jesús y cómo lo explica el apóstol ahí en el versículo 3 del capítulo 2 que estamos leyendo. Comienza a decir, dice: no hagan nada por contienda, por vanagloria. Estas palabras las hizo famosas Cristian últimamente, ¿no? No hagas nada. Y tiene la palabra nada en griego, significa nada, ¿ok? No hagas nada, no te atrevas a hacer nada por contienda o por vanagloria. Es decir, no lo hagas por contienda, no lo hagas por una ambición egoísta, ni por vanagloria, no lo hagas por vanidad. Ahora, esto se vuelve interesante para mí, porque déjame volver a decirte esto, y si quieres buscar otra iglesia después de esto, adelante. Pero, sabes, mi tendencia natural es que la mayoría de las veces lo que yo hago es por contienda y por vanagloria. Es mi tendencia natural. Discúlpame, pero no podría decirte otra cosa. Cosas tan sencillas, ¿sabes? Me he encontrado haciendo publicaciones por contienda, yo sé que a alguien le va a molestar, y entonces, voy a poner esto. Por vanagloria, para presumir algo que tengo. Y decir, para que picarle ahí a alguien. Ahora, las redes sociales se prestan para eso, ¿no es cierto? Hacer las cosas por contienda o por vanidad. Es un muy buen ejemplo, pero muchas veces voy por la vida, no solamente en las redes sociales, porque mi tendencia natural es hacer las cosas por contienda, por vanagloria. Y entonces, ¿sabes? Un cambio de pensamiento, un cambio de perspectiva es: no hagas nada por vanagloria, por contienda. Al contrario, hazlo con humildad, considerando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y déjame darte el sentido de esto. Cuando el apóstol dice: no lo hagas por contienda, por vanidad, hazlo con humildad. Y sabes, la palabra que se usa en el griego para describir humildad va un poco más allá de ese concepto que tú y yo tenemos de humildad. Por lo general, no sé tú, pero muchas veces yo pensé que la humildad tenía que ver con la situación económica de alguien. Y entonces, es de condición humilde. ¿Has oído eso? Ni nada tiene que ver con el dinero que alguien tiene. Pero a veces pensarías, es que la humildad es no tener dinero. No tiene nada que ver. Hay gente sin dinero arrogante, y lo menos que tiene es humildad. Pero la humildad tiene que ver, ¿sabes con qué? Con una humildad de mente, dice la definición de la palabra griega. Una humildad de mente, una baja autoestima. Y me llamó la atención esto, porque entonces, ¿sabes? Humildad va más allá de simplemente ser tranquilo. Y en mi contexto, tener una baja autoestima es algo muy malo. ¿Se han dado cuenta de eso? Todos luchamos por tener una buena autoestima. Pero el apóstol lo que está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que él está diciendo: hagan todo con esta humildad.
Y otra vez, mira, esto no es algo romántico solamente, es algo que comienza en nuestra mente. Cuando dice, considera a todos los demás como superiores a ti mismo. Este es el punto. No es mágico, hermano. No creo que sea mágico. Comienza en nuestra mente. Cuando tú consideras, estás ejerciendo tu mente y tus pensamientos de decir, te programas mentalmente para decir, considero a todos superiores a mí mismo. Por eso importa lo que tú y yo pensamos. Y entonces el apóstol sigue hablando esto. Dice, nunca, no busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes, sigue diciendo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol otra vez habla de este sentir cuando les dijo que haya estos pensamientos, cuando haya esta actitud. Y alguna otra versión escribe este versículo, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo. Y otra vez, déjame, no te quiero enredar con cuestiones filosóficas, pero mira, la actitud, el sentir que habla, tiene que ver otra vez con nuestros pensamientos. Si le preguntas al Google o al Internet qué es una actitud, tal vez encuentres la misma definición que yo. Una actitud es el cúmulo o son todos nuestros pensamientos, es un cúmulo de pensamientos, eso es la actitud. Ahora, la actitud se vuelve tan trascendente porque esta pequeña cosa que llamamos actitud puede marcar una gran diferencia en medio de nuestra vida, ¿no es cierto? Una actitud puede cambiar el rumbo de tu vida entera. De hecho, por eso apelamos a tener una buena actitud, porque una buena actitud te hará ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no es cierto? Con una mala actitud dirías, no, ese vaso le falta mucho, pero con una buena actitud dirías, pues ahí la llevamos, está a la mitad, está muy bien. ¿Sabes? Si la actitud es el cúmulo de nuestros pensamientos, y tiene sentido para mí, porque otra vez tú y yo ejecutamos lo que pensamos. Tus actitudes nacen en lo que tú piensas. Y entonces, si una actitud son esos hábitos mentales en nosotros, la buena noticia para mí es que tú y yo podemos formar buenos hábitos en nuestra forma de pensar, podemos formar estos buenos hábitos de pensamiento. Y cuando tú y yo comenzamos a pensar una y otra vez en lo mismo, se puede convertir en una buena actitud. Ahora, aquí está lo más trascendente para mí. El apóstol Pablo no nos está diciendo, tengan una actitud positiva. En ningún momento el apóstol le está diciendo, tengamos una muy buena actitud para que te vaya bien en la vida. Cambia tu forma de pensar para que tengas una buena actitud. No, el apóstol lo llevó a otro punto. Dice, tengan la actitud de Cristo. Y entonces esto, ¿sabes? Lo lleva a otro nivel. No se trata solamente de una actitud positiva, sino se trata de tener una actitud como la de Cristo, una actitud cristiana. Tener ese sentir que tuvo Cristo. ¿Cuál fue esa actitud? Mira, si sigues leyendo en el versículo 6, esta era la actitud de Jesús. Dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Un cambio de mentalidad tremendo, ¿no es cierto? En un mundo en el que pensamos que todo gira alrededor nuestro, que todo se trata de nosotros, de nuestro bienestar, de la buena opinión que alguien pueda tener de nosotros. ¿Sabes? Dios presenta a este Jesús entregándolo todo, diciendo que tenía la forma de Dios. Él era Dios y no lo estimó, no consideró ser igual a Dios. Cambio totalmente de mentalidad, porque sabes, cuando pienso en mi relación con Dios,
me lleva a lo que te decía al principio, ¿sabes? Al final, cuando hablamos de agradar a Dios, agradar o complacer a Dios, no se trata de nuestra autosuficiencia, más bien se trata de nuestra rendición. Otra vez vivimos en un mundo en que nos lleva a considerar que tú y yo somos lo más importante, que todo se trata de lo que tú y yo pudiéramos hacer. Mira, esto es lo que está diciendo el pasaje. Jesús no consideró como algo a qué tomarse, como algo a qué aferrarse, ser como Dios. Ahora, esto es interesante porque cuando voy a la Biblia, ¿sabes? Esto era como que lo máximo, el tratar de ser igual a Dios. De hecho, Lucifer, este ángel que Dios creó, ya en el Antiguo Testamento encontrarás que Lucifer, ¿qué fue lo que quiso? Quiso ser como Dios. Y entonces él dijo, yo voy a ser como Dios. Y se convirtió en este Satanás, este enemigo que hoy tenemos, ¿no es cierto? Este ángel caído. La mentira de Satanás para Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Recuerdas cuál fue la mentira? Vas a ser como Dios. ¿Sabes? Una tendencia natural era querer ser como Dios, pero Jesús renunció a eso. No quiso ser igual a Dios, sino que se despojó de todo eso. Otra vez, mira, si alguien tenía el derecho de ser como Dios, era Jesús. De hecho, no solamente tenía el derecho, Él era Dios. Si alguien merecía ser alabado, ser glorificado, era Jesús, y renunció a eso. Lo que está diciendo el apóstol es que Jesús se hizo nada a sí mismo. Otra vez, mira, en este mundo en el cual luchamos llegar a hacer algo, un cambio de mentalidad para mí es entender que mientras tú y yo no seamos nada, es cuando Dios puede hacer algo de ti y de mí. ¿Recuerdas cómo Dios creó al mundo? Lo creó de la nada. Dice Génesis que simplemente habló. Creó el universo de la nada. Y entonces, ahora, otra vez, un cambio de mentalidad para mí es entender que mientras yo sea nada, Dios puede hacer algo conmigo. Pero cuando comienzo a considerar y a pensar que soy tan importante, que soy alguien que indispensable para algo, ¿sabes? Corro mucho el riesgo de no cumplir el llamado de Dios para mi vida, cuando yo considero que son mis fuerzas, que es mi talento para hacerlo. Porque el ejemplo de Jesús, la actitud de Jesús fue volverse nada. Otra vez una perspectiva distinta. Un mundo que luchamos por agradarnos a nosotros mismos, la perspectiva y la mentalidad de Jesús es: entrégalo todo. Entrégalo todo. Era lo que el apóstol Pablo no entendía. Allá, cuando en el capítulo 1, cuando Pablo escribe esta carta, se describe a sí mismo como un siervo. Y otra vez el griego se vuelve importante aquí porque pareciera una muy bonita palabra nada más. A Pablo, siervo de Jesucristo, pero esta palabra siervo es una palabra que en griego es doulos, así se pronunciaría, doulos. Y me encanta la definición de esta palabra. Doulos significa alguien que está permanentemente dedicado a hacer la voluntad de otro. No solamente es un esclavo, es algo más que eso. Es alguien que está permanentemente dedicado a hacer la voluntad del otro. ¿Sabes? Jesús se hizo nada. Jesús se convirtió en un doulos por amor a ti y a mí. Él dijo que no vino a este mundo para ser servido. Él dijo: yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir a otros. Un cambio de mentalidad en un mundo en el que se nos dice que tú y yo tenemos que ser servidos. Es la meta de todo mundo, llegar a ser servidos, ¿no es cierto? Encontrarás el éxito cuando estés en el punto más alto y haya gente que te haga todo y te sirva todo. Serás lo más importante cuando
A ver si no piso callos, pero cuando te bajes de tu camioneta y hay alguien que te volee los zapatos. Dirás, eso es llegar a ser lo más grande cuando tenga alguien que haga todo para mí y todos me sirvan. Un cambio de perspectiva, un cambio de mente es, ¿sabes? No se trata de eso. Y entonces eso me lleva a considerar que para los discípulos de Jesús servir no es lo que hacemos. Cuando lo pienso en mi vida, ¿sabes? Servir no es lo que hago. Un siervo es lo que soy. Y esto otra vez cambia la perspectiva y la idea de todo. ¿Te das cuenta? Otra vez. Siempre pensé que servir era mi tarea porque era pastor. Siempre pensé que servir era el camino para llegar a ser el pastor de un gran ministerio. La forma, puedes ganarte a la gente lo va a notar. Siempre pensé que servir era algo que Dios veía con buenos ojos. Pero un cambio de mente es, ¿sabes? No se trata de lo que haces, se trata de lo que eres. Entonces, ¿sabes? Hoy entiendo que no sirvo solamente porque quiero seguir siendo el pastor de esta iglesia, sino que tendría que ser el reflejo de lo que soy. Y eso cambia todo las reglas del ministerio, porque entonces si me veo a mí mismo como un siervo, ¿sabes? Todo eso cambia. Y cambiaría para ti también, porque si sirves en la iglesia, porque te queda tiempo, porque piensas que Dios te va a bendecir más, porque piensas que eso es lo que la gente cristiana hace, servir. Llegará un momento en que te vas a cansar y no vas a servir, pero mientras te percibas, cambies tu mentalidad y digas, no, yo soy un siervo. No, servir no es lo que hago, ser un siervo es lo que soy. Y esto es lo que fue Jesús. Él cambió su perspectiva por amor a ti y a mí. Otra vez, el servicio de Jesús llegó a tal punto que dijo que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, el acto principal de servicio jamás mostrado en la historia, ir a la cruz. ¿Sabes? Este mundo te dirá que es muy malo ser un siervo. Este mundo te dirá que serás un fracasado si tú eres el que sirve. Este mundo te dirá que no hay futuro en servir a los demás, que el futuro está en que otros te sirvan. Pero mira lo que ganó Jesús con esta actitud. Dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que hizo Jesús. Se hizo nada para que Dios lo exaltara. Déjame terminar con esto. Mira, cuando veo esta carta, recordarás que te conté en el contexto que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Está escribiendo encadenado, 24 horas encadenado a un soldado romano, mientras esperaba el juicio que iba a determinar el futuro de su vida. Moría o sería liberado, pero él está ahí en una situación bien tremenda. Y mi pregunta fue, en una situación tan miserable como la que estaba Pablo, ¿cómo podía escribir estas cosas? ¿Cómo podría escribir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Estaba en una situación deplorable, y sin embargo él podría decir, ya no considero mi vida como algo propio, sino que es de Él. Considero mi vida como una pérdida para alcanzar la grandeza suprema de conocer a Cristo. Y otra vez diría, ¿por qué, Pablo? Estás en una situación tan complicada y estás diciendo eso. Y aún se atreve a decir, no se preocupen por nada. ¿Hay algo que te preocupa? El apóstol está encadenado, está esperando su sentencia de muerte y está diciendo, no te preocupes por nada. Más bien ora, pon tus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que excede todo conocimiento, llenará tu corazón y tu mente.
¿Sabes cómo podía decir todas estas cosas el apóstol? La única respuesta es porque tenía un cambio de mentalidad. Con esto quiero terminar. ¿Sabes? Esto aplica para ti, para mí, porque tal vez tú y yo nos veamos en una situación muy miserable. No estoy en la situación del apóstol Pablo, gracias a Dios, pero a veces me siento así, a veces me siento muy miserable, no alcanzando ciertas cosas, esperando tener algo que no tengo, luchando con algo, y tal vez tú te encuentres aquí, tu situación no sea nada fácil, y estás luchando con una enfermedad, y estás luchando con un divorcio, y estás luchando con una situación económica complicada, estás luchando con un pecado que te tiene deshecho, y podrías decir: mi vida es tan miserable, estoy tan mal. Déjame decirte otra vez que, sabes, un cambio de mentalidad puede traer un cambio en medio de nuestras vidas, y es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos. Tal vez tú y yo tendríamos que entender que este cambio de mentalidad comienza por entender que nuestra alegría no se basa en lo que nos sucede. La alegría, el gozo del apóstol no se basaba en lo que estaba viviendo, sino en lo que Dios podía hacer en él y a través de él. Un cambio de mente, un cambio de perspectiva sobre las cosas. Y esta mañana otra vez quiero decirte que puedes tener un cambio de mente, puedes tener una nueva perspectiva en Cristo. Mira cómo termina el apóstol el versículo 17. Dice: y aunque mi vida sea derramada en libación, es decir, aunque sea puesta como un sacrificio, servicio de fe de ustedes, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Es lo que el apóstol está diciendo. Al final, lo que me sucede no es lo más importante, sino lo que Dios puede hacer conmigo. No sé cómo llegaste aquí esta mañana. Es muy tentador centrarnos en nosotros mismos y ver nuestra miseria. Es muy fácil considerar todo lo que nos falta. Pensar en que Dios nos está poniendo atención, que Dios nos está teniendo cuidado de nosotros. Tal vez llegaste aquí para tener un cambio de mente, un cambio de mentalidad, y sabes, todo eso está al alcance de una oración. ¿Me acompañarías a orar, Dios? Oro por todos aquellos